Guatemala, Correcto. nuestro sistema de salud preparado para enfrentar un caso de ébola o quizá que esto se pueda expandir o un brote de ébola. Correcto. Pero antes de eso quisiera hablar sobre los síntomas y las formas de contagio, porque yo creo que es uno de los elementos que más está preocupando a las personas, porque hay bastante desconocimiento del mismo. Una de ellas, bueno, el ébola, yo creo que como aparece al mismo tiempo que el chikungunya, la gente cree que se puede transmitir o que es parecido al dengue o el chikungunya, que se transmite por mosquitos, cuando no es así. ¿Cómo entonces se puede transmitir el virus del ébola? Imaginen, realmente el primer aspecto que debemos de clarificar es que no se transmite por el aire, o sea, a medio metro de distancia, si no hay ningún contacto, ni siquiera de saliva mínima, no va a haber ninguna complicación. Por ejemplo, si usted tuviera ébola ahorita, estornudara, yo podría contagiar. Si está a más de medio metro, hemos hecho los cálculos y análisis, si está a más de medio metro, muy probablemente no va a tener ninguna complicación, no va a suceder nada. Y a 1 metro de distancia que se esté de la persona que está afectada, a esa distancia ya puede tener la tranquilidad de que incluso estornudando no va a haber la contaminación. Generalmente la persona que está con la infección, por supuesto con la afectación, tiene que tener una protección especial, no hay que preocuparse. El siguiente aspecto es que los zancudos no la van a transmitir tampoco, no va a ser por medio de un piquete. La forma de transmisión debe ser muy directa en contacto, o con sangre, o con saliva, o con sudor, o con heces, o con semen, pero tiene que ser en específico un contacto directo. Si no es ese contacto directo, no tiene por qué preocuparse la persona de que vaya a darse una situación que se vuelva masiva en primera instancia. Síntomas. El primer síntoma es la elevación de la temperatura arriba de los 38.6 grados. Es decir, una persona que tiene arriba de 38 y luego empieza a tener complicaciones de dolor en las articulaciones, que empieza a tener dolores de cabeza, sangrado interno, sangrado externo, náuseas, vómitos, muy probablemente se debe de hacer la evaluación en específico porque puede estar afectada. Pero insisto, en Guatemala no tenemos ni siquiera un caso para que se pueda establecer. Perfecto. Bueno, vamos a enlazarnos una llamada telefónica rápidamente para conocer un poquito más sobre esto. La doctora Roxana de Divas es epidemióloga del Centro Nacional de Epidemiología. Doctora, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Estamos en este momento para servirles en cualquier tipo de pregunta que tengan. Gracias, doctora. Bueno, quizá expandernos un poquito más sobre la probabilidad de que se pueda tener en Guatemala un brote del ébola. Como epidemióloga y con la experiencia que ha tenido con distintas enfermedades, con distintos virus, ¿cómo ve usted la posibilidad de que podamos sufrir un brote del ébola aquí en nuestro país? Bueno, les voy a decir, algo muy importante es tomar en cuenta que este tipo de enfermedades, como su tipo de contagio es completamente directo y las personas que están expuestas a las secreciones de las personas infectadas son las que en un momento dado nos podrían traer aquí a Guatemala este tipo de enfermedad. Yo le diría que tomando en cuenta todo esto y las medidas básicas para no distribuir en la población y tomando las medidas preventivas como medidas de bioseguridad al estar en contacto con los pacientes afectos de ébola, entonces ahí la posibilidad sería baja. Todo va a depender de que las personas estén conscientes de cómo es el medio de transmisión y cuáles son las medidas específicas para no propagar la enfermedad en nuestro país. Doctora, ahora queremos aclarar también, porque como hemos mencionado y ya el ministro nos aclaró algunas de nuestras dudas, por medio de los estornudos, o se dice también que por fluidos corporales como el sudor, pero uno se pone a pensar, bueno, el sudor, por ejemplo, estamos haciendo ejercicio, venimos, sudamos, le damos la mano a alguien con sudada, o sea, ¿eso podría contagiarnos? Le comento, científicos han delimitado esta situación, han estado en investigaciones y la probabilidad que sea contagiado por el sudor es mínima y no ha sido establecida científicamente. Ahorita, en este momento, los científicos de OPS, OMS y CDC están ya concluyentes en que el contacto con secreciones específicas como la orina, las heces, la sangre, el semen y secreciones vaginales son las que en un momento dado pudieran contagiar a una persona que tiene contacto directo con estas secreciones, siempre y cuando no haya tomado las medidas preventivas para no tener contacto directo con ellas.
Perfecto. Recomendaciones, doctora, para las personas que quizá van a viajar. Sabemos que aquí en Guatemala también existen muchas personas que viajan al África, voluntariados médicos también, o quizá a Estados Unidos, donde se han reportado esos casos, a Dallas. ¿Qué protección podemos llevar nosotros a la hora de viajar si tenemos que ir a alguna quizá nación que podría tener este tipo de virus? Primero que todo, yo podría decirle que vale la pena que la población esté enterada que solamente el contacto directo, vuelvo a repetir y tal vez esto va a sonar repetitivo, perdone, pero realmente solo el contacto directo con las secreciones de personas afectadas de esta enfermedad va a provocar la posibilidad y la probabilidad de que se infecte una persona. Uno, entonces solamente calmar a la población que el riesgo es sumamente bajo y que no existe un riesgo si no se tiene contacto directo con estas secreciones. Para las personas que van a viajar al África, nosotros como Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, lo que estamos recomendando es que cumplan con todas las medidas de bioseguridad si estas personas son de salud y son trasladadas a estos lugares para apoyar en atención de estos pacientes afectados. Sin embargo, si son personas que viajan, son viajeros frecuentes por situaciones de negocios, turismo, etcétera, pues que estén tranquilos siempre y cuando no estén en contacto directo con estas personas. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Era la doctora Roxana de Divas, epidemióloga del Centro Nacional de Epidemiología, contestando y respondiendo algunas de las preguntas que surgen ante esta alerta que hay por el ébola. Bueno, ministro, hablemos un poquito y brevemente de lo que se podría hacer en nuestro país. ¿Tenemos entonces la capacidad para poder soportar un caso del ébola o varios casos si se llegaran a presentar en nuestro país, tomando en cuenta la realidad, porque hay que hablarlo así, la realidad desde nuestro sistema de salud y la realidad que viven nuestros hospitales nacionales? Claro, hay que hacer la diferenciación que estos casos no van a ir a los hospitales nacionales. Okay. Eso el principio es entonces fundamental, porque el proceso que se da desde que se ubica por la cámara térmica, y además vamos a tener un termómetros láser, porque es necesario tenerlos, requiere de un cuidado en específico. Ya en el aeropuerto hay una clínica específica, una unidad de previsión epidemiológica que nos permite tener ahí a la persona, poder movilizarla. Tenemos 2 ambulancias preparadas, no puede ser solamente una, y las 2 están porque una se queda en una etapa de higienización inicial y luego vuelve, pero son 2 ambulancias que tenemos listas y lugares en específico para poder recibir a la persona y que se mantenga en aislamiento inicial mientras las pruebas van a Atlanta y regresan. No es habitual, como por ejemplo, que se dé un caso masivo, es un caso aislado que se va a tener bajo control, un brote. La característica no es como en otros tipos de enfermedades que se puede generar en muchísimos casos, como por ejemplo el chikungunya, que llega al país, se establece y crece en número. No, esto es distinto en su comportamiento y para ese tipo de situaciones ya hicimos las previsiones suficientes. Además, AID y el CDC están trabajando con nosotros directamente, además de establecer un centro nacional de enlace, que es un vínculo con los países de la región para saber en qué probabilidad existe el ingreso de una persona que pudiera venir en un vuelo y por qué en el aeropuerto es que estamos hablando que va a ser el énfasis mayor por la temporalidad del viaje. Ahí tiene que ser concretamente. Los barcos tienen otro tiempo de movilización interna, incluso de personas, y la vía terrestre pues tiene otras características, pero las recomendaciones es en aeropuertos trabajar con mucho énfasis y así lo estamos haciendo. Okay, ministro, en 15 segundos, sabemos que en Estados Unidos hay mucha preocupación en Dallas, por ejemplo, que resulta esta enfermera contagiada por haber atendido al paciente. Dicen que hubo algo en el fallo del protocolo de atención. ¿Qué se va a hacer para proteger aquí a las personas en Guatemala, a esas personas que tienen que atender en caso llegara a haber un caso del ébola, que tienen que asistir a estas personas? En principio el equipo es específico que debe llenar los requerimientos, pero hemos llegado... ¿Es suficiente del equipo? El equipo se tiene ya un inicial. El CDC nos ha ofrecido 125 trajes más, pero independientemente del equipo hay que clarificar, el protocolo es el que debe de resguardarse, porque la compañera médico que en España resultó afectada dice, yo reconozco que fallé en mi protocolo. Y es justamente lo que sucede a la larga en Guatemala. Si se mantiene el protocolo establecido, eso va a permitir que no hayan contagios. Incluso la característica del traje puede ser la más sofisticada de los 125 que vamos a tener, o puede ser una de menos nivel, pero eso va a mantenerse con tranquilidad si se respeta el protocolo. Perfecto, muchísimas gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Me imagino que lo que están pidiendo también es calma ante esta situación y no preocupación, ¿verdad? La población debe estar consciente de que esto, en principio, no hay ni un solo caso que debe mantener, por favor, la calma, que los mecanismos
mecanismos de prevención que se tenían que establecer ya están establecidos y que no hay ningún país efectivamente que tenga riesgo cero, pero lo que se tenía que hacer ya se hizo. Y en consecuencia les pedimos tranquilidad, por favor, y justamente para eso es que estamos acá hoy, para contarles. Muchísimas gracias. Es el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, y también tuvimos a una experta epidemióloga hablando sobre esta alerta del ébola. Esperamos hayamos aclarado algunas de sus dudas. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos enseguida aquí en Viva la Mañana. Guatavisión trae en exclusiva una producción de Globo Internacional que muestra al mundo lo bello de nuestro país. Una historia que te cautivará. Amor, sus